Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, les voy a dejar grabada la sesión de hoy y así ustedes tienen de aquí al siguiente miércoles para poder consultar y hacerme preguntas sobre lo que hoy les voy a explicar. Una disculpa de antemano por haber cancelado de última hora la clase del miércoles, pero no estuvo en mis manos. Entonces, vamos a continuar. Ya pasamos fiestas, ya se acabaron Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, y bueno, ya nos vamos a poder concentrar bien en el estudio del hebreo. Entonces, vamos a retomar desde la parte de identificar las partes del discurso y cómo cada tipo de palabra va a tener una función especial dentro de la frase o de la oración. Entonces, primero, las palabras hebreas, entonces, recordemos, van a estar formadas o van a ser de diferente tipo. Vamos a tener, por un lado, a las palabras que tienen propiamente significado porque representan cosas del mundo, cosas que existen, como la palabra Rosh o Ish, Kol, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí Rosh, cabeza. Rosh, cabeza. Shana, año. Ish, hombre o varón. Kol, voz. Entonces, estas palabras que estoy resaltando, Shmuel, perdón. Shmuel. Entonces, en esta primer lámina, estoy señalando solo los tipos de palabras que son sustantivos y denotan objetos, personas, cosas. Los sustantivos o los nombres van a tener siempre género, son masculinos o femeninos. Recordemos, los masculinos van a tener terminación 0, o sea, acaba con cualquier consonante. Rosh, gramaticalmente en hebreo, va a ser una palabra masculina. Por lo tanto, todo aquello que se relacione con Rosh siempre tiene que ser masculino. Ish, vemos que tanto Rosh como Ish coinciden en que ambas acaban con Shin, con vocal 0. Son palabras entonces masculinas. Kol también y Shmuel también es una palabra masculina. Todas tienen terminación 0. A diferencia de la palabra Shana. Shana acaba con G y la vocal A fuerte o larga, y entonces va a ser femenino. Entonces, primer detalle, las palabras pueden ser sustantivos cuando denotan cosas, personas o entes. Toda palabra que tiene significado como los sustantivos siempre tiene que tener por lo menos 3 raíces o 3 consonantes que nos van a dar la idea principal o la imagen mental de ese concepto. Después, otras palabras importantes van a ser los pronombres. Los pronombres van a pertenecer a una categoría
de palabras invariables, significa que no van a cambiar y son muy poquitas. Generalmente la idea es que los pronombres ya no los pudiésemos aprender desde ahorita porque son poquitos. Los pronombres nos van a servir para señalar o mencionar algún objeto, animal o ente ya conocido previamente. Aquí, por ejemplo, tendríamos a who y a sot. Estos serían pronombres. Who, para referirme a alguien de sexo masculino que no está participando en la conversación. Y zot, esta, esa o aquella es un pronombre demostrativo porque sirve para señalar a una persona o una cosa del sexo femenino que está a determinada distancia temporal o espacial de mí. Entonces, los pronombres van a tener género. En este caso, who es él, sería masculino, solo se puede usar con sustantivos masculinos. Entonces, el primer paso para formar frases correctas en hebreo, siempre recuerden, va a ser la concordancia de género. En este caso, who, solo lo vamos a poder combinar con palabras masculinas singulares. Por ejemplo, who, ish. Él es un hombre o él es un varón. Who, Shmuel. Él es Samuel. Él. También podríamos decir, por ejemplo, who, Rosh. Él es cabeza. Tomando el cambio semántico o el cambio, no el cambio, sino el significado adicional que tiene la palabra Rosh. Recordemos que Rosh puede ser la zona corporal, nuestra cabeza, pero también simboliza el inicio de algo o que él es el jefe, es el que manda, es la autoridad. Entonces, Hu Ish, Hu Shmuel, Hu Rosh. Él es un varón, él es Shmuel, él es cabeza. Y en el caso de Zot, aquí solo podemos combinarlo con Shana. Zot Shana. Este es un año. Entonces, bien importante, la concordancia de género. Entonces, empezamos con las palabras aisladas. Las palabras aisladas, como por ejemplo, ish, pueden formar la frase con un pronombre. Ish, hombre, él es un hombre. Y terminamos con, o el siguiente paso sería formar oraciones. Entonces vamos a poner aquí. Un varón. Él es un varón. Y el siguiente paso, lógico, sería pasar de palabra aislada a frase, y luego la frase tenemos una oración. La oración hebrea siempre debe de empezar por el verbo. El verbo entonces va a ser una palabra que también tiene significado
Pero además de tener significado, expresa tiempo. Expresa si la acción se hizo, se está haciendo o se realizará. Entonces, toda palabra, toda frase u oración hebrea siempre debe de empezar por su acción. Entonces, aunque nosotros en español decimos un hombre vino, en hebreo vamos a tener que decir forzosamente primero la acción. La acción habla directamente de una conducta. Y en la cosmovisión, en la cosmología hebrea, lo que más importa o lo que anota puntos ante el eterno, ante la vida, ante el destino, siempre son las acciones. Vale más el actuar que el decir. Esta forma de ver el mundo, cómo debería de funcionar, se proyecta en el lenguaje. Entonces, siempre se le va a dar mayor importancia a la actividad, a la conducta. Vamos a decir entonces, un hombre vino, va, ish. Entonces, repetimos. Ish, hu, ish, va, ish. Un hombre, él es un hombre, vino un hombre. Estas frases las vamos a poder, o con cada palabra, ustedes pueden repetir el patrón. Vamos a decir, por ejemplo, Samuel, como frase. Él es Samuel. Una oración descriptiva, señalándolo. Y una oración verbal. Samuel vino. Entonces, igualito que con ish. Decimos Shmuel, en su forma aislada. Shmuel, él es Samuel, pronombre hu, Shmuel. Samuel vino. Va Shmuel. Vino Samuel. Y entonces, en este caso son masculinos. Pronombre masculino con sustantivo masculino. Verbo masculino con sustantivo masculino. Ahora lo vamos a hacer con año. Va a seguir la misma estructura, pero ahora tenemos que cuidar que ambas palabras sean femeninas. Entonces, año este es un año y un año vino. La frase un año vino se podría entender como el transcurrir del tiempo. Lo podríamos interpretar como un año pasó. Y entonces tendríamos Shana, año. Este es un año. Empezamos con el pronombre demostrativo. Recuerden, es Zot. Shana. Y ahora, un año vino. En la oración verbal, siempre el verbo primero. Va.
Pero como estamos trabajando ahora una palabra femenina, tenemos que ponerle su G que feminiza. Ba'a, Shana. Vino un año, o un año vino. Entonces, esta característica de siempre conservar la concordancia de género y número, o sea, que combinen, es también visual. Al momento de escribir o al momento de leer, nos podemos percatar que todas las palabras van a aparecer en cadena. Las palabras que son femeninas siempre van a tener la hey en posición final o tav y hey. Mientras que las palabras masculinas no van a tener esa regularidad a la hora de ver sus finales, porque las palabras masculinas acaban con cualquier consonante. Entonces, ahorita vamos a hacer más ejercicios con el vocabulario anterior y yo lo que les recomiendo es, para aprender vocabulario, más que estudiar listas, la mejor estrategia que ustedes pueden tener, no solo en el estudio del hebreo, sino de cualquier otra lengua, es hacer este tipo de dinámicas. Tomar una palabra, una estructura y repetir esa estructura permutando, cambiando las palabras, y de esa manera ustedes van a ir utilizando las palabras, las van a entender porque las están utilizando en un contexto y ya no es aprender como palabras sueltas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es identificar primero si se trata de sustantivo, verbo o pronombre. Vamos a pasar del sustantivo aislado a la frase y finalmente a la oración. Entonces, veamos. Vamos a hacer una listita con este vocabulario. Entonces, primero tendríamos Rosh, Ish, Kol, Shmuel. Todos estos son entonces sustantivos masculinos. En el femenino tendríamos Shana. Pronombres. Pronombres masculinos. Tenemos Hu. Pronombre femenino, Zot. Y verbo, tenemos el verbo va. Los verbos siempre van a tener sus dos formas. Un verbo puede ser masculino o femenino, depende del sujeto con el que trabaje. Entonces, los verbos siempre aprendámonos así, su forma masculina y su forma femenina. Esto a nosotros como hablantes de español nos puede resultar raro porque nosotros no le cambiamos el género al verbo. Decimos, él vino, ella vino. Él comió, ella comió. Pero cuando traducimos o redactamos en hebreo, tenemos siempre que atender a si el sujeto es masculino o femenino, porque el verbo va a expresarlo. Entonces, el verbo venir va, va a. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Si me voy a la primera, vamos a ver el vocabulario. Ahí estamos. Entonces, en este primero, que ya habíamos revisado hace un par de sesiones, aquí vamos a repasar Shem. Shem también es una palabra, es un sustantivo porque expresa el nombre de un concepto. En este caso,
Shem es nombre, es una palabra masculina, por eso la colocamos en el primer grupo. La segunda palabra, Ab. Ab es padre, se refiere a una persona, tiene terminación 0, es masculina. Tov. Tov va a funcionar como un verbo. Tov es un adjetivo, pero verbos y adjetivos van a tener la misma forma de funcionar. El verbo y el adjetivo siempre van a estar hablando o van a estar describiendo o van a estar relacionados con el sujeto, con una cosa o persona o ente, y van a tener que coincidir en género y en número. Entonces, tov, tova. Tov, cuando describimos a algo masculino, tova a algo femenino. Como va, vino un ente o una persona o un animal masculino, va a. Vino una cosa, un ente, algo femenino. Entonces, el que sigue, sus. Sus es un animalito, es un caballo. Sus, ese es el masculino. El femenino será susa. Solamente feminizamos. Sus, susa. La que sigue, har. Har es monte o montaña. Y es masculino porque acaba en r. Har. Lev. Corazón, sustantivo masculino. Ben, sustantivo masculino. Ze, pronombre demostrativo masculino. Este, ese, aquel. Y gan. Jardín es masculino. ¿Por qué acaba? No acaba en hey. Entonces, vamos a pasar esto a la pizarra y empezar a hacer permutaciones. Entonces, aquí quedaron todas estas que son palabras masculinas. Palabras masculinas con sus pronombres masculinos, ya sea el pronombre personal o el pronombre demostrativo. Ahora vamos a hacer una lista de palabras femeninas. En palabras femeninas, hace rato vimos entonces Shana, Susa. Vamos a poner también Isha, mujer. Vamos a poner el femenino de Ab. Ab es padre, madre. Sususahar, Ben es hijo, el femenino es Bat, hija. Ishisha, Kol, Shmuel. Vamos a poner también Torah. La palabra Torah es femenina. Su pronombre personal, he, ella. Y el demostrativo, sot.
esta, esa, aquella. Entonces, Shana, año. Susa, yegua. Isha, mujer. Madre. Bat, hija. Torah, la ley. Y vamos a poner un nombre de mujer. Por ejemplo, vamos a poner Ruth. Y con esas. Entonces, femeninas las dejamos en rosita. Masculinos los vamos a poner en azul. Y finalmente tendríamos a verbos y adjetivos. Verbos y adjetivos pueden ser masculinos o femeninos. Entonces, ahí tendríamos nuestro primer banco de palabras. Masculino, entonces aquí vamos a poner recordar. Rosh, cabeza. Ish, hombre. Kol, voz. Shmuel, Samuel. Shem, nombre. Ab, padre. Sus, caballo. Har, monte. Lev, corazón. Ben, hijo. Gan, jardín. Hu, pronombre personal, él. Para generalmente referirnos a personas o animales. Y se asume la presencia del verbo ser o estar, porque estamos mencionando, es él es. Mientras que ze es este, ese, aquel, para señalar. Entonces, hu menciona, ze señala. Todos estos van a ser masculinos. Mientras que el femenino, entonces tenemos Shana, año, Susa, yegua, Isha, mujer, madre, Bat, hija, Torah, ley, Ruth, nombre propio, Ruth, y voy a poner uno más, Nefesh, alma. Ok, entonces, la mayoría de las palabras masculinas siempre van a tener terminación cero. Las palabras femeninas generalmente van a terminar en hei, con vocal A, o con tav, como Bat y Ruth, aunque también puede haber palabras irregulares como nefesh, que no van a tener un identificador de femenino. Entonces, esas hay que aprendérselas de memoria poco a poquito. Y la parte de verbos y adjetivos van a cambiar en función de si es uno u otro. Entonces, vamos a ir de decir cabeza, una cabeza buena, esa es una cabeza, esa es una buena cabeza, vamos a cambiar. Él es una buena cabeza, para dar a entender que es un buen líder.
Y vino un líder bueno. Aquí literalmente estamos diciendo, vino una cabeza buena. Entonces, partimos de cabeza solito o una cabeza rosh. Una cabeza buena. ¿De qué estamos hablando? De rosh, cabeza. ¿Cómo es esa cabeza? Tov o tová. Aunque en español sea cabeza buena, como vemos que en hebreo acaba en sh, entonces es masculino. Por lo tanto, rosh tov. Rosh, cabeza, rosh tov. Una cabeza buena. Esa es una cabeza buena. Estoy señalándolo. Por lo tanto, le toca ze. Ze, y seguimos con el mismo orden. Rosh tov. Ahora menciono. Paso a hu. Hu, rosh tov. Él es una cabeza buena. Vino un líder bueno. Cambiamos primero verbo. Va, rosh tov. Rosh, una cabeza. Rosh tov, una cabeza buena. Se rosh tov, esa es una buena cabeza. Hu rosh tov, él es una buena cabeza, es un buen líder. Va rosh tov, vino un buen líder o vino una buena cabeza. Entonces, detalle, a la hora de traducir o de revisar cómo funciona o cuál es una de las características importantes del hebreo es dos cosas. Tenemos que recordar que esas palabritas pequeñas que acompañan a los sustantivos en español como un, una, unos, unas, el artículo indefinido, en hebreo no se necesita. Entonces, cuando hablamos de un niño, no sabemos cuál, de una casa, de un hombre, cuando no estamos especificando, en hebreo simplemente diríamos la palabra solita, aislada. Todos los sustantivos masculinos o femeninos, en su forma simple, están indefinidos. Por lo tanto, cuando queremos traducir esa frase o esa característica al hebreo, simplemente la omitimos. Dos, también debemos de recordar que el verbo ser o estar en presente no se menciona, se asume. Entonces, esa es una cabeza buena. Sería solamente decir esa cabeza, esa es una cabeza, una cabeza. Bueno. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos esta misma idea, pero ahora con algo femenino? Voy a tomar, por ejemplo, Torah. Entonces, en español empezaríamos con una instrucción o ley
una instrucción buena. Luego señalamos, esta es una instrucción nueva, buena. Y un alma es una instrucción buena. Y ahora el verbal. Vino una instrucción nueva. Entonces, instrucción que damos es Torah. Instrucción buena, Torah, y su adjetivo, cambiado a femenino, Tová, para que rime. Esta es una instrucción nueva. ¿Y quién llegó? Hola. Joab. Hola Luis, ¿cómo Hola. estás? Ok, perdón. Vino Joab. Bueno, ya les habrá mandado el mensaje. Entonces, una instrucción para mencionar Torah. Frase descriptiva. Una instrucción buena. Torah, Tová. Para señalar, esta es una instrucción buena. Entonces ponemos el pronombre Zot. Zot, Torah, Tová. Un alma es un alma buena. ¿Cómo decimos alma? Nefesh. Y aprovechando que Nefesh también es femenino, entonces Nefesh, Torah, Torah, Tová. Alma, instrucción buena. Torah, Tová. ¿Sí? Por ejemplo, ¿esto a qué podría hacer referencia? Recordemos, Nefesh es la parte del alma humana que está vinculada con la conciencia, con la toma de decisiones. Entonces, Nefesh, eso que nos permite decidir de nuestra alma, es una instrucción buena. Y vino una instrucción buena. Empezamos con el verbo Ba'a, Torah, Tová. Ahí está. Entonces, podemos hacer este mismo procedimiento con todas las palabras que están del otro lado. Voy a hacer como ejemplo 2 más y después ustedes
según sus necesidades o sus inquietudes, pueden repetir el proceso con más, sustituyendo con otras palabras. Mientras más lo hagan, más fácil va a ser en el futuro leer y entender. Entonces, voy a tomar justo, por ejemplo, decir, primero lo voy a poner en español. Hablar de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Luego, un hombre bueno y una mujer buena. Arriba menciono, en general, un hombre, una mujer. Abajo describo un hombre bueno y una mujer buena. Luego señalo que ese es un hombre bueno y esa es una mujer buena. Luego menciono, él es Samuel. Y ella es Ruth. Él es un hombre bueno y ella es una mujer buena. ¿Quién vino? Hola, Diego. Creo que sí. ¿Quién entró? Hola, Diego, ¿me escuchas? Bueno, asumo que sí. Cualquier cosa, me levantas la manita de lo que esté explicando. Estoy haciendo un breve resumen de cómo identificar categorías gramaticales, cuándo es sustantivo, cuándo es adjetivo, cuándo es verbo. Y, perfecto, ya vi tu mensaje. Y cómo formar frases y de frases a oraciones. Te explico así rápido para que entiendas un poquito cómo está la información en el pizarrón. Del lado derecho, en azul, tenemos sustantivos masculinos. Son sustantivos porque hacen referencia a personas, animales, entes, conceptos, y son masculinos porque tienen terminación cero, acaban con cualquier consonante, que no sea hey o tap. Tendríamos Rosh, cabeza, Ish, varón, cabeza, Ish, varón, Kol, voz, Shmuel, nombre propio, Samuel, Shem, nombre, Ab, padre, Sus, caballo, Har, monte, Lev, corazón, Ben, hijo, Gan, jardín. Entonces, aunque algunas de estas palabras en español no sean masculinas, como cabeza o voz, sabemos que en hebreo van a ser masculinas solo por la terminación. Abajito tenemos a palabras relacionantes que en lugar de tener significado propio, van a ser
como su nombre lo dice, palabras que relacionan, apuntan o refieren. Primero tendremos el pronombre personal who, él es, o ze. Ese es el pronombre demostrativo. Este es. Who lo vamos a utilizar para referenciar, para hablar de algo masculino conocido previamente y no tener que repetir esa información. Si yo estoy hablando de Samuel, en la primera oportunidad menciono a Samuel, vino Samuel al palacio. Y más adelante, para referirme a Samuel, como lo hacemos en español, utilizaríamos who. Y él comió, y él se fue, y él tal. Mientras que ze lo vamos a utilizar para señalar, para establecer una relación de distancia temporal o espacial. Es como este que está aquí cerquita o aquel que está allá lejos. Y ambos ya traen incorporado el verbo ser o estar. Entonces, como estos son masculinos, cuando referenciamos o señalamos, siempre debe de estar acompañado de su pronombre que coincida en género. Entonces puedes decir, who ish, él es un varón. Who Shmuel, él es Samuel. Who Ab, él es padre. Who Ben, él es hijo. O con Z para señalar. Ze Rosh, ese es un cabezo, una cabeza o un líder en el significado derivado de cabeza, no solo la parte corporal, sino lo que simboliza inicio o autoridad. Zekol, esa es una voz. Zeshem, ese es un nombre. Entonces, who y ze lo puedes combinar con cualquiera de estos para señalar o nombrar. Las palabras femeninas están en rosita. Generalmente las palabras femeninas siempre van a tener como seña particular la hei final. Esta hei final me está diciendo que esa palabra es femenina, como en el caso de Shana, año, Susá, yegua, que literalmente es el femenino de sus. Sus, la base masculina, se le agregó una hei final con la vocal. Susá, literalmente es como si dijeras caballo, caballa. Lo mismo pasa con ish, varón. Agregamos simplemente la hei final y hacemos isha, la mujer. Torah, la ley, la instrucción. Ruth, nombre propio femenino. Y faltarían dos palabritas. Tenemos por un lado y por otro nefesh. Bat, perdón. Muchas palabras que acaban en tav también van a ser femeninas, pero hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces esa tav es como tal parte de la palabra. Si la tav es parte de la raíz, es parte del lexema, muy probablemente la palabra va a ser masculina. Para que una tav sea indicador de femenino, tiene que estar adicional a la raíz. En el caso de esta palabrita de bat, que es hija, es anómala porque está chiquitita. Pero más adelante, cuando ya veamos más vocabulario, vamos a ver ejemplos de tav como marca de femenino. Y ahora sí nos quedan madre, y nefesh, alma. Estas dos palabras no siguen la regla del femenino porque acaban en cualquier otra consonante. Se ven como si fuesen masculinas, pero en realidad van a ser femeninas.
Estos se llaman femeninos semánticos y el género lo asigna no la terminación de la palabra, sino alguna razón teológica, histórica, etimológica. Y es así, hay que aprendérnoslas de memoria. Entonces, si generalizas cómo obtener o identificar el género de sustantivos, va a ser terminación cero masculino, y en el caso del femenino, generalmente hey final y tab más las palabras irregulares. Al igual que el masculino, los relacionantes femeninos van a diferenciarse de su relacionante masculino. Entonces, who es él, he, ella, para mencionar, y zot, esta, para señalar. He y zot solo aceptan femeninas, ¿no? Puedes decir he isha, ella es mujer, he ella es madre, he Ruth, ella es Ruth. O señalar zot shana, este es un año, zot susa, esa es una yegua, zot nefesh, esta es un alma. Y nos quedarían entonces las palabras que describen estados o acciones, los adjetivos o los verbos. Los verbos y los adjetivos se van a adaptar al género de la palabra a la que acompañan. Entonces, siempre vamos a tener ambas. Vamos a tener, por ejemplo, va, vino, pero su forma femenina también, va. Si el sujeto es masculino, decimos ish va, un hombre viene o vino, isha va. Ab va, un padre viene, va, una madre viene. Lo mismo con el adjetivo. Tov, bueno, tova, bueno. Otro detalle para repetir que es importante que recuerdes, es en hebreo no van a existir los artículos indefinidos. Un, una, unos, unas. Esos artículos en español los utilizamos cuando estamos generalizando. Cuando hablamos de alguien o de algo, en general, que no especificamos porque es uno del montón. Entonces, toda palabra ya viene en su forma indefinida. Si tú abres un diccionario y buscas Rosh, vas a encontrar cabeza. Pero en la práctica realmente es cabeza o una cabeza, no sabemos cuál. Ish es varón o un varón. Kol, voz o una voz. Obviamente eso no va a pasar con los nombres propios, porque los nombres propios ya son definidos o determinados por naturaleza. Entonces, cuando quieras pasar frases como un hombre y una mujer, el uno, el un o una, lo omites. No hay manera de nombrarlo. Junto con el un y una, también vamos a obviar al verbo ser o estar. Entonces, ese lo obviamos. Y aquí también el verbo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que les decía hace ratito en la primera parte del video. Más que aprenderse el vocabulario haciendo listas, lo que yo les recomiendo es que hagan ejercicios de permutación. ¿Qué significa eso? Que ustedes toman una
una estructura y esa estructura la repites una y otra vez cambiando o permutando el vocabulario. Entonces, decimos, por ejemplo, un hombre, eso se dice ish. Hombre bueno, siempre ponemos primero de lo que estamos hablando. Ish. ¿Cómo es ese hombre? To. Ese es un hombre bueno. Ahora estamos señalando, ya metemos al demostrativo masculino. Z, ¿de qué estamos hablando? Ish. ¿Cómo es ese hombre? To. Luego, él es Samuel. Shmuel. Él es Samuel. Para no repetir a Samuel, pongo el who y ahora describo. ¿Cómo es Samuel representado en él? Un hombre bueno. Who Ishto. Vamos a poner Shmuel Ishto. Y en la última frase metemos un verbo. Por ejemplo, Samuel vino al jardín. Y aquí dos cositas que voy a agregar. Entonces, hombre, un hombre bueno. Este es un hombre bueno. Él es Samuel. Samuel es un hombre bueno. Con los verbos empezamos siempre, con oraciones verbales siempre empezamos con el verbo. Va, Shmuel, y tenemos ahí jardín, gan. Pero aquí nos está haciendo falta una cosita. Y me va a servir también para explicar cómo, por explicar, recordarles cómo hacer para que se unan, por ejemplo, un hombre y una mujer. Un hombre bueno y una mujer buena. Además de los sustantivos, de las palabras relacionantes o de verbos y adjetivos, tenemos los conectores. Los conectores generalmente van a ser palabras pequeñitas formadas por una sola palabra, por una sola letra y se van a pegar a la que sigue. Y así como se pegan a la que sigue, se cohesiona o termina de darle sentido a lo que queremos decir. Tendríamos la primera y una de los conectores más que más se repitan a lo largo de todo el texto bíblico, el prefijo ve. El prefijo ve nos va a servir para añadir información. Este, entonces, es como nuestro y. Tal cosa y tal cosa. Y otro de los conectores que también aparece frecuentemente va a ser el conector le. Una lamet que se adjunta a una palabra la vamos a traducir como a o para indicar destino, hacia ese lugar nos estamos moviendo, o beneficiario, a esa persona le estamos regalando o dando algo.
Entonces, esa última nos quedaría así. Va Shmuel, vino Samuel, Lagan. Entonces, vamos a repetir esta misma lógica, ¿sí? Pero ahora poniendo atención al femenino. Del otro lado teníamos entonces una mujer. Mujer, Isha. Una mujer buena. Isha Tova. Esa es una mujer buena. Seguimos cuidando la concordancia. Ya no puede ser Z, cambia a Zot. Zot Isha Tova. Ella es Ruth. Ya estamos nombrando. Who cambia por he. Ruth. Ruth es una mujer buena. Ruth. Isha Tova. Y vamos a poner acá la segunda parte de... Y Ruth vino al jardín. Entonces, verbo, primera posición siempre, siempre, siempre. La conducta es lo que tiene que resaltar en toda oración. Vino. ¿Quién vino? Ruth. ¿A dónde vino? Legan. Entonces, si siguen este método o estos pasos, están aprendiendo al mismo tiempo. Están repasando el vocabulario, al mismo tiempo van interiorizando las relaciones, género, masculino con masculino, y ya están utilizando las palabras, ya no solamente es repetir y repetir. Entonces, a ver. Diego, ¿tienes alguna duda de esto que ahorita expliqué? Vamos a ver, sí. Perfecto. ¿Cómo vas con tu lectoescritura? ¿Ya no tienes dudas de alguna consonante en particular? Ok, perfecto. Entonces, voy a seguir. Cualquier cosita, mándame mensaje y vemos cómo lo solucionamos. Entonces, vamos a poner... Entonces, sí, vamos a aprovechar aquí de una vez. Tendríamos aquí Ben Tov. Ben Tov, hijo. Tov, bueno. Un hijo bueno. Av Tov, Av, padre. Tov, bueno. Un padre bueno. Gan, jardín. Tov, bueno. Gan Tov, jardín bueno. Shem, nombre. Tov, bueno. Shem Tov. Lev, bueno. Lev, corazón. Tov, bueno. Lev, Tov, corazón bueno. Es la misma estructura, pero se fueron permutando los sustantivos. Entonces, este ya lo habíamos hecho. Ahí está. Entonces, vamos a hacer esta. Por ejemplo, cuando nos pidan hacer o decir frases de este tipo, primero
siempre tenemos que identificar de qué o de quién estamos hablando. En este caso es, primero, nombre, caballo, madre y espada. Entonces, porque por ahí tenemos que empezar. Después tenemos que identificar si está definido o indefinido. En este caso, todos son indefinidos porque está el un o una. Entonces, eso significa que en hebreo no va a aparecer nada. La palabra estará solita, aislada. Y segundo, el género. Si es masculino o femenino, pero en hebreo. Entonces, empezaríamos por nombre. Y dijimos, nombre es Shem. Me piden, entonces, ya identifiqué de qué se está hablando, identifiqué si es definido o indefinido, y también identifico si es masculino o femenino. Me están pidiendo un nombre, está indefinido, y hay algo que hable o algo que describa a este objeto. Tenemos ahí bueno. Entonces es una descripción, la descripción la ponemos al final. Entonces simplemente sería Shem Tov. Un buen caballo, hablamos de caballo, es indefinido, es masculino en hebreo, por tanto le toca Tov. Sus Tov. Una madre buena. Madre, está indefinido, pero como es femenino, feminizamos su adjetivo. Tova. Una buena espada. Espada se dice Jerev. Está indefinida y la espada, como en español, también va a ser femenina. Entonces decimos Jerev Tova. Estas entonces son frases descriptivas simples. Un hombre bueno, un caballo bueno, una madre buena, una espada buena. Siguiente nivel, oración nominal que señala. Este es un buen padre. Esta es una buena casa. Se habla del padre, se habla de la casa. Es indefinida, pero la estamos señalando y además tiene un descriptor, un adjetivo. Entonces, empiezo diciendo padre, Ab, el cual están describiendo, entonces, Ze Ab. ¿Cómo es ese padre? Bueno, Ze Ab Tov. Siempre señalador de lo que hablo y su descripción. En el femenino igual. Cuidado aquí, esta es una trampita, está a propósito en el ejercicio. Aunque esto en español ahorita veamos que se habla de algo femenino, hay que poner atención cuando pasamos al hebreo. Casa en hebreo se dice Bait. Y Bait no acaba en Hei. Por lo tanto, es una palabra masculina. Es de esas poquitas palabras que acaban en Tav y no es femenina. Entonces, no acaban Hei, es masculino. Por eso le toca Ze. Este es un caso y el adjetivo To. Ze Bait To. Y siempre, siempre, siempre con primero lo que señala, después la persona y su descripción. Cuando llegamos a la parte del verbo, entonces como él dio al hombre un buen jardín, él se refiere a alguien, a un sujeto masculino. Vamos a poner
que fuese Dios, para que sea más fácil. Dios o el Eterno. Entonces, el Eterno dio al hombre, un ser humano, un buen jardín. Recordemos la regla. Siempre empezamos con el verbo o lo que más se le acerca al verbo. Entonces, el verbo dar. Dar se dice o dio en pasado Natán. Entonces, empezamos con Natán. Dio. Luego, ¿quién dio? Elohim. Dio Dios. ¿Qué es lo que dio Dios? Un buen jardín. Gan, Tov. Y al final, ¿para quién o a quién dio? Para el hombre o al hombre. Conector de destino o de beneficio. Y quien recibe eso, en este caso, Adán. Esta va a ser reglita de oro. Siempre que ustedes estén leyendo, estén traduciendo o empiecen a escribir sus textos, sus oraciones, vamos a empezar por la acción. ¿Quién hace la acción? Natán Elohim. ¿Qué es lo que dio? Gan Tov. Un jardín bueno. ¿Para quién? Le Adam. Entonces, frase simple, siempre empezamos con la persona o la cosa y luego su descriptor. En oraciones, empezamos con de lo que se habla, o el se, o con el verbo, Natán, luego los sujetos y al final los complementos, aunque difiera de cómo viene en español. Entonces, siempre vamos a decir, vamos a poner, guardar esta. Por ejemplo, vamos a recordar un par de verbillos. Vimos en su momento el verbo bara. Bara creó. Amar. Dijo. Ra'a. Vio. Y repetimos este de Natán. Dio. Entonces, dio. Amar dijo. Vio. Natán dio. Ahí tenemos nuestros verbos. Y ahora vamos a poner sujetos. Vamos a poner a
Elohim. Adam. Ab, padre. Adam y Tab. Y posibles complementos. Por ejemplo, Aretz, la tierra. Amar, dabar, palabra. Torah, la instrucción o la ley. Entonces, eterno, Adam, padre, tierra, palabra y ley instrucción. La estructura entonces siempre va a ser verbo más sujeto más complemento. Y por eso tendríamos primero Bara, creó. ¿Quién creó? Elohim. ¿Qué es lo creado? Aretz, por ejemplo. Bara Elohim. Aretz. ¿Para quién creó esa tierra? Complemento con le para indicar el destino. Le Adam. Bara Elohim Aretz le Adam. En español nosotros diríamos algo así como Dios creó una tierra para el humano. Siguiendo este modelo, vamos a tener prácticamente todo el texto bíblico. Por ejemplo, si decimos el humano, voy a ponerlo así, el humano dijo una palabra para Samuel. Lo voy a poner así. Adán dijo una palabra a Eva. Entonces, seguimos la misma lógica de Revita. Dijo.
Amar. ¿Quién es el que dijo? Adán. Amar a Adán. ¿Qué es lo dicho? Davar. Una palabra. ¿A quién le dijo esa palabra? Le jabá. Vamos a poner, por ejemplo, un padre vio a un hijo vio a un hijo diciendo, no, sí, solito nada más. Un padre vio a un hijo. Entonces, ¿cómo decimos vio? Ra'a. Ra'a. ¿Quién vio? Av. ¿A quién vio? Ben. Ra'a, Av, Ben. Voy a poner otro para que no se quede así tan solita, porque si no queda como raro. Un padre vio a un hijo bueno. Entonces, Ra'a, Av, Ben Tov. Y vamos a poner la última. Dios dio una ley o una instrucción a Israel. Y aunque parece que estamos diciendo cosas completamente diferentes, la estructura siempre es la misma, solo cambiamos el vocabulario. ¿Qué hizo? ¿Quién lo hizo? Lo afectado, lo creado y a quién. Entonces, igual también empezamos con Natán. Elohim, Torah, Israel. Dio Dios una Torah a Israel. Es la misma estructura con diferente vocabulario. Y igualito que lo hicimos hace rato, pueden empezar primero con frases simples. Vamos a poner esta de acá. Entonces, recapitulamos. Primero tendríamos palabras separadas. Ish, Isha. Hombre, mujer. Luego, frase con adjetivo. ¿Cómo es un hombre o cómo es una mujer? Le ponemos un descriptor. Ishtov, Ishatova. Un hombre, una mujer, un hombre bueno, una mujer buena. Luego señalamos. Ese es un buen hombre, esa es una buena mujer. Ze Ishtov, Zot Ishatova.
Luego, sí, mencionando. Shmuel, hu, ish tov. Samuel, él es un hombre bueno. Ruth, he, isha tova. Ruth, ella es una mujer buena. Y ahora metemos verbo. Va, siempre vino. El verbo primero. Va, ish tov. Vino un hombre bueno. Ba'a isha tova. Vino una mujer buena. O Ra'a. Natán, el verbo dar. Ishtov, dio un hombre bueno que es lo dado. Sus, un caballo. ¿A quién se lo dio? Al hijo. Natán Ishtov dio un hombre bueno. Sus, un caballo, al hijo. En femenino, Natna Isha Tova, Susatova, una yegua buena, la bat, a la hija. Entonces, mientras más jueguen con las combinaciones, van a poder ir obteniendo frases y oraciones grandes, 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 grandes. La idea es que no se vayan a estresar. No quieran obtener frases grandotas como esta que ahorita puse al final. Empiezan con cosas chiquititas. Sustantivo, adjetivo, pronombre sustantivo y verbo sustantivo. Déjenme guardarles este de acá. Y, ok, todo esto para esta pequeña lámina. Entonces, en esta lámina tenemos resumido todo el caminito desde la palabra aislada hasta la oración simple, en este caso. La oración formada siempre por el verbo, el sujeto y algún complemento. Importante entonces siempre recordar la concordancia de género. Los masculinos tienen terminación 0 y tienen sus propios pronombres como ze y hu. Y el verbo y el adjetivo cambian en función de si es masculino o femenino. Si es femenino, el pronombre puede ser zot o hi y también el verbo cambia, ¿no? Entonces, esta lámina podrían traducirla, o sea, leerla en voz alta como una tareita para el miércoles. Espero que alguno pueda intentar hacerlo. Y recuerden, intenten hacer los ejercicios, aunque no les salga bien. Si ustedes intentan una vez, en la siguiente ocasión va a costar menos trabajo y les va a dar menos miedo. Preferible hacer poquito a no hacer nada.
Y, ¿por qué? Porque una vez que acabemos esta primera unidad, ya no expliqué el tema central de la unidad, que era el cómo colocar correctamente los artículos, porque sí necesito que estemos la mayoría. Decidí más hacer un brevario de cómo formar las frases y las oraciones. Entonces vean el video las veces que sean necesarias, porque vean, en la página 31 del libro que vamos a estar trabajando, ya viene una lectura simplificada. En esta lectura simplificada, si ustedes se acostumbran a acomodar sus ideas en el orden en el que les explicaba de siempre, primero el verbo, luego el sujeto y luego los complementos, va a ser más fácil que lean y que entiendan. Entonces, por ejemplo, vean, aquí está el verbo, vará, luego está el sujeto, y al final están los complementos. Entonces, sí es bien importante el temita que hoy expliqué. Siempre, siempre vamos a encontrarnos con esa estructura. Verbo, sujeto, complemento. Lo checamos en el segundo versículo. Otra vez aparece el verbo. De nuevo, seguido del verbo está el sujeto. Otra vez el oim. Y en lo que resta, el complemento. Y me salto, por ejemplo, al versículo 8. Se vuelve a repetir. Natán dio. ¿Quién dio? Elohim. Es el sujeto otra vez. Y lo que resta del versículo es el complemento. Entonces, ahí está. Sí, hay 3 ejemplos ya. Esto no es la Torá, pero es un texto simplificado tomando como base el relato bíblico. Y imita la estructura sintáctica o la estructura del texto hebreo. Siempre, siempre vamos a empezar sujeto, verbo, sujeto y complemento. Bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Creó Dios los cielos y la tierra. Amar Elohim yehi or. Dijo el Eterno, haya luz. Y Natán Elohim et hashemesh bashamayim bayom. Dio el Eterno el sol a los cielos en el día. Entonces, para que empecemos ya a hacer estas lecturas, 1, hay que checar bien que estemos leyendo, que no nos cueste trabajo identificar consonantes, cómo se combinan con sus vocales. 2, el vocabulario poco a poquito se lo vamos a ir incorporando, haciendo ejercicios y repitiendo, viéndolos en ejemplos y conociendo el orden que van a seguir las palabras dentro de la oración. Eso es inamovible. ¿Y qué más? Pues nada más. Nos vemos el próximo miércoles. Cualquier cosita, me escriben si tienen alguna duda. Ahí estamos en contacto por el WhatsApp. Diego, ¿tienes alguna duda?